Ayer, yo se lo digo, en un supermercado riojano no había el líquido este, el jabón de manos del alcohol, estaba el estante vacío, con ese hueco ahí, todo lo demás sí que había, gomina, pasta de dientes, pero ahí estaba el hueco, se lo habían llevado, nos lo habíamos llevado. Jorge, algo de inquietud sí que tenemos, los ciudadanos. Sí, en el intermedio esto comentamos precisamente que hay las mismas autoridades te lanzan mensajes, a mi juicio, contradictorios. Claro. No se alarmen ustedes, pero a continuación el mensaje que trasladamos es alarmista. Sí. Me parece que lo que deberíamos pedir de nuestros responsables sanitarios a todas las escalas, no solo regionales y también nacionales e internacionales, es que no hubiera esa invitación a la confusión, ¿no? Es decir, estén ustedes tranquilos, pero vamos a decretar la pandemia mundial, cosa que no había sucedido en los últimos años. Sí. El mismo responsable de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que hace una semana bromeaba con esto y estornudaba entre los micrófonos y decía no es para tanto, no es para tanto. ¿Qué ha sucedido en una semana? El Carnaval de Venecia se ha suspendido, no se suspendió ni durante la peste, es verdad, que caían los venecianos y alrededores como moscas, y sin embargo, por una enfermedad que está muy controlada en cierto sentido, que tiene los límites muy bien acotados, se propaga esta histeria que a veces es más perjudicial que la propia enfermedad en sí, sin restarle ninguna importancia, por supuesto, claro, al coronavirus. Pero yo tengo la sensación que comentabas tú que estamos recibiendo mensajes contradictorios. Y ahora vamos a suspender la Liga de Fútbol japonés. Y lo que decía Piedad, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Hay que suspender lo que haya que suspender. Pero no estamos quedando en que no hay que fomentar la histeria. Entonces, ¿a qué vienen estas suspensiones? No lo entiendo. No se entiende. Ahora escuchamos al resto, pero vamos a hacer una cosa. En el informativo hoy vamos a ofrecerles una pieza informativa, valga la redundancia, sobre la comparecencia que han dado hoy los responsables sanitarios de nuestra comunidad en esta materia del coronavirus, que por cierto ya hoy han confirmado que se descartaba un segundo caso sospechoso en nuestra comunidad. Descartado. La consejera Sara Alba ha dicho unas cuantas cosas, las vamos a ver a partir de las 2:30, pero rescatamos este trocito, vean. Nosotros queremos hacer un llamamiento a la tranquilidad y a la calma a las autoridades sanitarias. Ayer acordamos, por indicaciones del Ministerio y además habiendo unanimidad por parte de todas las comunidades autónomas, que las autoridades sanitarias, que son las únicas competentes para poder informar a la población, vamos a proceder a informar en los casos positivos, es decir, les comunicaremos cuando hay un caso positivo y las medidas que se han adoptado en ese caso concreto. El Ministerio insiste en que no se informe puntualmente de los no casos, porque si no hay caso, no hay caso. Entonces, creemos que es una buena fórmula para no generar una alarma innecesaria y que además no aportaría información práctica a la totalidad de la población. Es un acuerdo que se adoptó ayer por la tarde en esta reunión que tuvimos en el Ministerio y que esta comunidad autónoma va a seguir por indicaciones del Ministerio. Son protocolos que se están adoptando para ir todos a una. Javier, eso es clave también, ¿no? Fundamental en un país como el nuestro, tan complejo, con las transferencias sanitarias, con las comunidades, por lo menos en casos graves o de cierta emergencia, ir de la mano, ¿no? Bueno, por supuesto, tiene que haber una normativa que aglutine a todo el conjunto del país. No puede haber 17 normas distintas, ¿no? Pero yo, por curiosidad, entraba a ver cómo estaba funcionando esto en La Rioja. He tratado de sacar toda la información que hay en relación con el coronavirus. Siempre te vienes con los deberes hechos, ¿eh? Y tengo que decir que es un poco escandaloso porque hay más de 12 informes. He calculado aproximadamente que estamos hablando por encima de los 60, 65 folios que hay que leerse para que uno esté al corriente de lo que ocurre con el coronavirus. ¿Te los has leído? Y me los he leído, No vas a querer venir más, porque siempre te hacemos estudiar. Y he visto que hay lagunas, pero aquí no va a encontrar ni el Gobierno ni la consejera una voz crítica, como hacemos otras veces, desde las organizaciones que hacemos un seguimiento al ámbito sanitario. Creemos que es cierto, participamos de lo que dice la consejera, tiene que haber una única voz que finalmente lleve adelante todo este proceso, pero con la transparencia necesaria y sobre todo con las medidas necesarias. Hablábamos antes de la salud y seguridad en las empresas, también en las empresas sanitarias. Y bueno, hay que decir que la consejería y sus distintos responsables pues ni siquiera se han reunido con los responsables de salud y seguridad en el Hospital de San Pedro o en Los Manzanos o en los diferentes sitios
donde hay que dar una serie de instrucciones porque la gente no se sabe va a cómo leer actuar. esos 65 folios de instrucciones que además cambian casi todos los días porque aparecen nuevas historias, ¿no? Entonces, yo lo único que se me ocurre decir en este caso es que hay que tener cierta tranquilidad en el proceso, ojo a las redes sociales. Eso es verdad. Por primera vez vamos a un acontecimiento de estas características cuando están en eclosión las redes sociales, y yo he oído y he visto y he leído en las redes sociales barbaridades. Ejemplo. Venga, Barbaridades. dinos uno. A ver. Pues, por ejemplo, cómo se cura el coronavirus comiendo ajo. O sea, que, perdón por la expresión, pero eso es una sincera gilipollez. Sí, no, claro. O sea, esto es increíble, que haya gente que se dedique a estos transmitir bulos, este tipo sí. de mensajes, ¿no? El ajo es muy bueno para todo. Para Sí, todo, bueno, sí, o lo claro. que decía la consejera, yo me he enterado más veces a través de las redes sociales de que un nuevo caso todavía sin verificar en La Rioja. Oigan ustedes, no vamos a ser alarmistas nosotros con todo el proceso. Yo coincido con lo que se ha dicho, pero no es menos cierto que esto no es una mera gripe. Aunque también hay que decir a continuación que la gripe el año pasado en España mató a más de 6.000 personas. 15.000. En el 17-18, 15.000. Bueno, con pues 800.000 diagnosticados con gripe. El año pasado murieron 6.000 personas. 75.000 hospitalizados y 15.000 fallecidos. También te lo has mirado, ¿eh? ¿En España? Sí. En Sí, España. sí. España. No, La es gripe que La común. Rioja en la temporada actual de gripe, creo que se llama así, temporada, Sí, campaña. sí. Sí. Perdón, pues 10. Sí, abarca abarca 2 años. Llevamos 10 10 fallecidos. Llevamos 10 fallecidos. Por eso es que nos alarmamos. Nadie se ha rasgado las vestiduras, es decir, se interpreta como la deriva lógica de la evolución de una enfermedad. Hay que decir también que hasta donde yo sé, y quisiera no meter la pata, la gente no muere de coronavirus, sino con coronavirus, que es distinto un y que matiz también importante, sucede, y que sí, también sí, sucede en los casos de la gripe. Es decir, es un fenómeno, una patología asociada a patologías previas que son el desencadenante del deceso de quien lo sufre. Pero creo que eso también nos obligaría a ser especialmente cautos, es decir, especialmente prudentes. Es decir, no debemos, yo intento no fomentar este nerviosismo, esta histeria, sin restarle, por supuesto, ninguna importancia, pero creo que hay que acotar muy bien los límites de expansión de esta patología. A lo cual quiero añadir una cosa que se ha dicho aquí hace un momento. Me parece muy bien lo que acaba de decir la consejera, es una consejera que yo creo que comunica bien. Creo que esta comparecencia de hoy llega por lo menos una semana tarde. Me parece que todo esto que se ha dicho hoy podía haber dicho lo mismo exactamente hace una semana, sin dejar que la bola de nieve se fuera engrandeciendo, pero animo, puesto que va a haber una voz única en el sistema sanitario español a propósito del coronavirus, que lo haya también para que no haya 17 calendarios de vacunación, por ejemplo, que no haya 17 modelos de seguridad social a la carta, y que esa capacidad, que al parecer reside aún en el Estado español o lo que queda de él, para aglutinar un mensaje único, se aproveche esta circunstancia y se extiendan sus beneficios, que para mí es benéfico, al resto de actividades propias del Estado. Está bien, me ha está bien hecho- esa me ha hecho- reflexión. no, gracias, porque tampoco es el término adecuado, pero bueno, me ha chocado el que dijera la consejera, cosa que por otra parte me congratula, que ha habido unanimidad. Y digo, será la primera vez que en una reunión de las distintas comunidades autónomas con el unanimidad, responsable del ramo ministerial haya unanimidad. Claro, ante un riesgo como el que aparentemente tiene el coronavirus, pues resulta que hay unanimidad. Esto es lo que es un poco triste de nuestro país, es decir, que solamente para estas cosas realmente que afectan a la salud y que por lo tanto generan intranquilidad en todos los ciudadanos, entonces hay unanimidad. Por otro lado, creo que, bueno, y esto lo digo como un lego en la materia, pero las gripes se producen en invierno y con tiempo frío. Tampoco está haciendo precisamente mucho frío en España en estos últimos meses de lo que llevamos de invierno. Pero lo normal es que esto vaya decayendo, si es que realmente es una gripe, y por lo tanto en eso me apoyo yo como inexperto en la materia, es que en cuanto venga el buen tiempo, la primavera, a final de la primavera, a principios del verano, esto empiece a desaparecer y a lo mejor se reverdece luego en el otoño otra vez. Que por eso las campañas de medición de las enfermedades de este tipo de gripe se hablan de campaña o de periodo 17-18, no se dice en el año 2018, sino 17-18 porque abarca parte de un año y final parte y el del otro. principio. Insisto, 15.000 muertos, 800.000 enfermos de gripe en el 17-18, 15.000 fallecidos de los 75.000 hospitalizados. Al final, claro, son unas cifras que son una barbaridad y que de las cuales estábamos ajenos hasta que ha sucedido esto y te pones a mirar y entras Y en datos reparas en ello, estadísticos. reparas O sea, en eso. que- Ahora te escuchas, Piedad, ahora te escuchamos, pero es que Sí, tenemos que vale, hablar vale. con Miquel Ibarrondo. Miquel es un estudiante de la Universidad de La Rioja que, como tantos, están por ahí de Erasmus, aprendiendo, disfrutando y viviendo esa experiencia. En este caso, está en el epicentro
de la crisis en Italia, en Bérgamo, que es Lombardía, es al noreste de Milán, y lo tenemos ya ahí al otro lado para preguntarle. Miquel, muy buenas, ¿cuál es ahora mismo la situación que tú estás viviendo? Cuéntanos. Hola, buenas, Carlos. Sí, la situación ahora mismo es que tenemos las clases suspendidas, ya que la universidad ha cerrado por precaución, y estamos esperando a que nos dé más información de todo esto, ¿no? A ver si esta semana ya se pasa o va más el brote, y si se reanudan las clases o no. Algunos comercios, algunos bares y discotecas también han cerrado por precaución estos días, por lo que sí se ve un poco menos gente de lo habitual por la calle, pero la gente sigue haciendo una vida absolutamente normal. Cosa diferente en los pueblos estos los 10 pueblos acordonados que están a más o menos a una hora de Bérgamo, que sí que están aislados y confinados, pero aparte de eso, en Bérgamo y Milán la situación es totalmente normal, en cuanto a autobuses, aeropuerto, todo eso. Normalidad, aquí estamos hablando de lo que nos buenas. dicen nuestras autoridades, no sé qué os dicen allí también los responsables políticos públicos, ¿cuál es el mensaje que os trasladan, Miquel? Sí, en cuanto a la información que nos han dado las autoridades es la misma aquí para la prevención de cualquier gripe o resfriado, ya que al fin y al cabo es lo mismo, seguir las recomendaciones básicas como lavarse las manos o usar mascarilla en el transporte público y en el aeropuerto, y a partir de ahí poco más podemos hacer. Los médicos sí que transmiten el mensaje de calma, que esta enfermedad no es el ébola ni es la malaria, y que la tasa de mortalidad es bajísima, como se está comprobando, ¿no? En los jóvenes en torno al 0,2% es la tasa de mortalidad. Solo mueren personas mayores de entre 80 y 90 años con patologías previas, así que no tenemos por qué entrar en pánico, ni mucho menos. En eso coinciden, mensaje de llamamiento a la calma. Y para terminar, ¿cuál es tu sensación, tu visión personal de la situación que estáis viviendo, que estáis ahí directamente inmersos? Sí, pues mi sensación personal es que en la mayor parte de la población se está creando un alarmismo desmedido, ¿no? En gran parte en culpa por los medios de comunicación, que están, a mi parecer, exagerando mucho la gravedad del problema, ¿no? Sí que es verdad que debemos tener un cierto nivel de preocupación, ya que es una enfermedad nueva que no conocemos, y siempre hay que tener cierto respeto a eso, pero debemos seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y confiar en la prevención que cada uno de nosotros hagamos, ¿no? A partir de ahí no podemos hacer mucho más, ni entrar en pánico ni alarmarnos, porque no tiene mucho sentido crear una psicosis colectiva, ¿no? Porque esto parece, desde España, por lo que me cuentan, parece que esto es el apocalipsis. No lo entiendo. Gracias, Miquel, por esa conexión. Bueno, una semana sin clase al menos. Lo que pasa es que, como decía él, Claro. Discotecas cerradas, ¿vale? No lo van a aprovechar, no lo van a aprovechar, ¿eh? Piedad. Pues yo es que no sé a qué atenerme. A ver. No sé, he estado leyendo, pensando de dónde viene. He leído también que a esto los economistas le llaman el cisne negro, porque una crisis de esta envergadura tiene unos efectos como eso del efecto mariposa, o sea, viene de China. China es la segunda potencia económica del mundo. El evento este que se ha suspendido en Barcelona, Sí, el World Mobile Congress. todo Sí, eso sí, sí. tiene unas consecuencias económicas que están y lo que vienen. ¿No y estarás sugiriendo que hay por ahí una no, mano no, negra no, y yo no una soy teoría conspiranoica, conspirativa? no. Estoy pensando, lo que es que este mundo que tenemos tan cerca de los aviones de bajo el mundo coste, no global. como el jet privado de que hemos dicho antes, los aguacates que van en un avión y vienen de Sudáfrica y vienen... estoy pensando que quizá esto debería también servir para que veamos que la globalización y que estemos tan cerca, y mi hija ha pasado 3 meses en Tailandia, hace 4 días, él iba a ir a Canarias, mañana se van a Madrid, o sea, el mundo, Sí, esto sí, es, sí, esto sí. no se puede, ¿quién le pone puerta al campo?
Entonces, yo no sé de dónde viene el virus. Lo que sí sé es que ahora mismo está suponiendo unos beneficios en las bolsas. O sea, es algo que está repercutiendo para algunas compañías, pero porque en general después ya IBEX tendrá otro efecto. tuvo una caída terrible esta semana. Tendrá otro efecto. Entonces yo iría ahí. Lo otro, pues claro, pues estamos. Y luego también es como si hubiera dos planos, uno el privado y otro el público. Tú estás diciendo, pues hombre, no nos alarmemos, estamos con los chistes, si no sé cuánto, pero hay agresiones a los chinos, a los asiáticos. Sí, se ha dejado de ir mucha gente En privado tomamos decisiones que sí que reflejan una alarma. En privado, yo por ejemplo, mi hija mañana se va a Barcelona y va a ir a un hostel, no va a ir al hostel, estamos buscando otro alojamiento, que puede que llegue el sábado y no se vaya. Entonces, estamos también en una falsa dicotomía diciendo, nos da miedo, nos da mucho miedo, no podemos reconocer ese miedo que nos da, pero aquí está pasando algo. Pero no soy yo, no sé lo que es. Está bien, yo tengo una ¿qué futuro tiene? ¿Qué dicen? Que está cimentada en la experiencia informativa de otras crisis anteriores. Pero no ha habido nada que se le parezca a esto, ¿eh? Bueno, yo nada. creo que sí. Yo creo que sí. El ébola. No quisiera frivolizar, nada más lejos de mi intención. Yo suelo venir aquí a esta tertulia más o menos una vez al mes, más o menos y tal. Te animo a que dentro de un mes, cuando reaparezca aquí, tiremos de hemeroteca o de videoteca. A ver si sale este tema. A ver si está en el ambiente o lo discutimos. Hemos hablado del ébola, hemos hablado de la gripe aviar, las vacas locas. Cito un poco a vuela pluma acontecimientos que son de 15 años, una cosa y que también cada uno de ellos en su momento y que no nos han asustó. cesado. Yo recuerdo las vacas locas que parecía que realmente iba a suceder una catástrofe de todos consumo, nos aprendimos la encefalopatía, exactamente, y hubo momentos que venías a trabajar más o menos obsesionado, un poco como estos casos, ¿no? ¿Habrá algún falso positivo? ¿Habrá algún nuevo caso? Las vacas locas, recuerdo que hubo momentos de crisis que también tenía una deriva, como dice nuestra compañera Piedad, económica. Sí. Hubo gente que salió muy damnificada de aquellos y muy acontecimientos, con la gripe y hubo gente que muy salió beneficiada. muy beneficiada. A mi juicio, el elemento central que diferencia, el elemento distintivo de esta crisis es que no hay vacuna. Y a lo mejor la hay dentro de poco. Parece que sí, que hay avances que son muy significativos. Y a lo mejor es de Valle. O sea, para no ser conspiranoica, algo está así. algo trama. Algo trama, sí. Pero ayer escuchaba en televisión a una técnico de la Organización Mundial de la Salud de aquí de España, que desde su laboratorio hablaba en términos muy pausados, muy tranquilos. A mí, desde luego, me calmó mucho cualquier tendencia a la paranoia escucharla, aunque ella era la que advertía que efectivamente que se podía entender esta paranoia porque aún no existe la pastilla mágica que te cure el coronavirus, que es lo que hace distinto de esta crisis de otras precedentes, a mi juicio. Esa reflexión tuya tiene también mucho que ver con lo que descubríamos hace 2 días, cuando se descartó finalmente el primer caso sospechoso en nuestra comunidad, que nos dijeron las autoridades, es gripe A, y todos tranquilos. Y hace 3, 4 años, si hubiera sido un caso de gripe A... Esa misma reflexión hice yo. Alarmadísimos. Hace unos años, no sé muy bien... Nada. Cuando la gripe A era el acabose. Es verdad. Ahora la gripe A parece que es un catarro... Un catarro un poquito más fuerte. Un poquito fuerte. Sí. Yo creo que hay que tener un poco de memoria en estos aspectos, en estas crisis sanitarias, y sin restarle ninguna importancia, que yo también formo parte de este llamamiento a la responsabilidad, recordar otros acontecimientos pasados. El ébola es el más reciente. Parecía que iba a perecer la humanidad de ébola. Recordar el caso dramático de gente que falleció. No había una cuarentena, no había... Una enfermera estuvo muy grave. Jorge, tú mismo lo has dicho, es la primera vez que se suspende el Carnaval de Venecia. No había una cuarentena de ciudades enteras, de hoteles con la gente dentro. Eso es que yo recuerde... Que no, que yo recuerde es la primera vez que... Es la primera vez que eso sucede, pero que hubo alarmismo igual justificado o injustificado en ocasiones precedentes y que he citado algún caso y sobrevivimos. Yo creo en este ciclo informativo enloquecido en el que vivimos, parece que estamos deseando saber cuál es la siguiente crisis que tape la que estamos viendo ahora, que nos parece que es el apocalipsis, como mencionaba Miquel Ibarrondo, que por cierto le felicito por tener una intervención
a mi juicio, Ha sido muy sensato muy también, sensata, sí, sí. y también poniendo el foco también sobre la conducta de los medios de comunicación, que más de una vez contribuimos a ser parte del problema en vez de ser parte de la solución. Es la cultura del espectáculo, indudablemente. Domingo, ¿hay gente a la que el coronavirus le sienta bien? Por ejemplo, Bueno, el ministro Ábalos, sí. ¿le ha sentado bien el coronavirus? Porque Pues ha tapado toda pues esa probablemente polémica de Daniel. momento. Es que Es una hay un broma. refrán de esos que dice que a río revuelto ganancia de pescadores, Así ¿no? es. Y además se enlaza un poco con lo que decía antes Piedad. Es decir, en definitiva habrá empresas que de toda esta crisis van a ganar mucho más. De hecho, los fabricantes de mascarillas de estos deben estar, bueno, con 7 turnos, porque no dan más de sí, y exportando todo y vendiendo todo. Y creo que además en todo Logroño no hay en una sola farmacia, por lo que sé de una persona que no soy yo el que ha hecho la pesquisa, que no había ni una sola mascarilla en ninguna farmacia, porque la gente nos hemos vuelto todos histéricos y creemos que con una mascarilla evitamos el contagio. Yo he visto a los de orientales con mascarillas hace ya muchos años. Esto no es una cosa de ahora, porque son muy aprensivos probablemente. La cultura japonesa y oriental mira todas estas cosas y el contacto humano con unas prevenciones que nosotros no los miramos, y entonces somos mucho más sobones, no como Plácido Domingo, pero casi, y al final resulta que, claro, no nos ponemos mascarillas. Pero yo he ido en viajes en que he visto a gente oriental con la mascarilla puesta en un día que no había ninguna alarma de este tipo Pero por sanitario. lo visto también es por no contagiar, es por respeto también, por respeto al que tiene un Al resto de virus, ciudadanos. por el respeto al resto de ciudadanos. Sí, bueno, es otra forma de entender la también sociedad. que por Pero eso ellos evidentemente, llevan insisto, siempre mascarilla. Piedad, que bueno, yo creo que esto es un palo económico sin precedentes. Yo creo que sí. No Los sé lo que va- hoteles, cómo- los hoteles, los No, el aviones, turismo, que en este país, y digo Claro, y en desgraciadamente China, y en porque es la China, mayor empresa que hay en China. este país y la Eso mejor es es. el turismo, desde luego va a ser un palo en Semana Santa, casi seguro que estamos está a la en vuelta de la puertas, esquina, sí, sí. y ya veremos este verano si como se cumplen esos pronósticos, que desde la más absoluta ignorancia, como puedo ser yo, que no soy médico, pero que piensas, bueno, esto se produce siempre en términos de invierno, pues a lo mejor en primavera-verano desaparece todo esta gripe y luego volverá, pero de momento en igual el ya hay verano se una recupera vacuna. la cosa. O sea que es un palo enorme. Javier, Yo quería aprovechar para hablar de mi libro. venga, Y mi pero libro, de este, y mi de libro los es la sanidad. 65 folios. A Mi ver. libro es la sanidad pública, y lógicamente yo me he alegrado, y en la mayoría de las intervenciones que se producen en La Rioja y en el país en relación con la sanidad pública pues son muy positivas, ¿no? En términos muy positivos se habla de la sanidad, ¿no? Pero hay que decir a continuación que desde el 2007, época en la que la crisis empieza a arreciar en nuestro país y en nuestra región, la inversión en sanidad pública ha decrecido en nuestra comunidad al menos un 11%. En 13 años, un 11%. Entonces, bueno, y es que se ve en los problemas y en las dificultades que todos conocemos, más vosotros y nosotros que estamos aquí al tanto de las noticias, ¿no? Los problemas en la atención primaria, con la falta de médicos, en distintas especialidades en el propio Hospital de San Pedro, ¿no? Que no se han ido cubriendo esas vacantes y que ahora estamos en una dinámica pues muy complicada y de mucho retraso y de muchas listas de espera. Por tanto, bienvenidas sean esas alabanzas a la sanidad pública, pero que no se queden solo en alabanzas, que los presupuestos generales del Estado y los presupuestos generales de la comunidad, año a año, vayan planteando la recuperación de ese 11% que se ha perdido desde el 2007. Ahí está ese mensaje. Quería añadir otra Sí. cosa. Lo mencioné antes, Piedad. Yo creo que si esto tiene algo positivo, que no sé si hay algo positivo más que para los fabricantes de mascarillas de momento, pero creo que nos debería invitar, o por lo menos la reflexión que estoy haciendo yo, a reflexionar de modo colectivo sobre el modelo chino de sociedad. Es decir, yo no creo que esto haya surgido en China por casualidad. Creo que tiene que ver con ese modelo, a mi juicio, perversísimo, de una sociedad en la que está implantado el capitalismo más salvaje, en condiciones laborales que rozan el esclavismo si no son directamente esclavas, al servicio, por otro lado, de un régimen que se dice comunista. Eso que a mucha gente le hacía babear no hace demasiado tiempo, como un modelo que se podía exportar y que era una manera de ver cómo pueblos sometidos y juzgados históricamente como el pueblo chino podía emerger y sacar la cabeza y ser un actor fundamental en la geoestrategia mundial, era un ídolo con pies muy de barro. Y yo creo que este tipo de crisis, lo que observamos es que los estándares de bienestar, de calidad de vida, de controles sanitarios, que son los homologables en el mundo occidental, en el que por fortuna aún vivimos, no se corresponden con este otro modelo, a mi juicio salvaje, de expansionismo, en el que el único Dios es el dinero, ya no es el catecismo rojo de los tiempos de Mao, y que creo que es un
modelo que se está exportando a otros países del universo mundo y que a mi juicio, como decía, son ídolos con pies de barro. Es un modelo muy perverso y que a mi juicio no por casualidad esta crisis se ha desatado en un confín del mundo donde este tipo de cosas aún son posibles. Es decir, hay falta de controles, concentraciones humanas masivas, la higiene sospechosamente mejorable a mi juicio, y creo que deberíamos reflexionar, pues sobre todo cuando ensalzamos la economía china, que parece algo extraordinario, que realmente tiene mucho que ver con la falta de controles, con la falta de calidad democrática, en definitiva. Está claro. Tenemos que hacer una pequeña pausa para publicidad, Javier. Sí. No muy distinto de lo que ocurre en Estados Unidos. Es verdad que salvando las diferencias, pero si vamos a hablar de la situación económica, de dónde se explota más a la gente, si en un sitio o en otro, no podemos dejar de hablar de otros países, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Brasil, donde también efectivamente hay democracia. Brasil te lo compro, Estados Unidos no. Bueno, yo creo... Tú eres sindicalista, el poder que tienen los sindicatos en Estados Unidos es un poder que ya les gustaría rozarlo siquiera a los países que estás citando, Brasil... Se sigue explotando a los trabajadores. Se sigue explotando a los trabajadores en el universo mundo, pero hay sitios donde hay más control. Bueno, que tenemos que hacer una pausa para publicidad y a la vuelta regresamos, terminamos ya con lo del coronavirus y entramos en lo del viernes. Va a ser fuerte lo del viernes, Jorge. Sí. ¿Qué pasa el viernes? El viernes. ¿Qué pasa el viernes? Ahora se lo contamos. En La Rioja viene Pedro Sánchez y un montón de ministros aquí a hablar sobre todo de reto demográfico, y el Ejecutivo riojano les va a decir que bueno, que ya ahora sí hay que empezar a compensar a esta tierra por el efecto frontera. Eso a la vuelta.